Gracias. Y creo que este es el momento, como diría el buen salmista Alex Lora, de ponerle play a la videograbadora, ¿no? Para que esto se grabe. Y damos la bienvenida a todas las personas que a través del canal de YouTube puedan ver este mensaje, este mensaje que Dios ha preparado para cada una de las personas que está presente y que nos está viendo. Bienvenidos, y le damos la bienvenida a las personas y que escuchen un aplauso de parte de nosotros para que sientan. Gracias. Y este aplauso es gracias a Dios porque estamos hoy aquí para recibir el mensaje de Dios. Bien, dile a la persona que tienes a tu lado: oye, este es un mensaje que Dios tiene para ti. Dile también, y la otra persona le puede contestar: oye, Dios pensó este mensaje mucho antes de lo que tú pensabas. ¿No? Muy bien. Ahora cierra tus ojos para que no nos distraigamos. Y voy a pedirle a Dios que toque tu corazón. Pero también tú toma esa decisión de que haya buena tierra para que estas palabras que van a surgir de un servidor se alojen en tu corazón, sean de vida, sean nutritivas a tu espíritu y que en realidad transformen, llegue a cambiar algo o totalmente de las cosas que se están haciendo mal. Ese es el propósito de este mensaje, esa es la razón por la cual estoy aquí hoy de pie ante ustedes. Gracias, Dios, gracias porque tú nos estás hablando y nos empiezas a hablar, Señor, de una manera poderosa, incluso de formas que yo no pensé que tú lo estuvieras diciendo, Señor, pero que puedo captar el mensaje que tú tienes para tus hijos. Y hoy, gustosamente, y me siento honrado de venirlo a traer a este río de agua viva, Señor. Gracias, prepara, Señor, toca los corazones, toca la mente de cada una de las personas, y doy gracias por este momento, por esta oportunidad, mi Dios. Y sé que también nuestro pastor Héctor Cervantes, allá donde está ministrando en las iglesias hijas en el Estado de México, tú vas a usarlo para llevar, Señor, a más bendición, a mayor crecimiento a estas iglesias, Señor, que están entregando todos estos pastores para que tu reino se expanda día con día, Señor, así como nosotros lo hacemos. Todo esto es posible gracias al sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo. Y la iglesia de Dios dice: muy bien, puedes sentarte, pero pues regálale una sonrisa antes de caer a la persona que tienes al lado o a las personas que tienes al lado. Muy bien. Los cristales no se ven de afuera para adentro, ¿verdad? Vamos a mandar a quitarlos para que pueda propagarse el evangelio. Bien, dice un dicho muy conocido, bueno, eso yo lo que sé, dice un dicho popular: todo tiempo pasado, aquí sí se lo saben, acá no, acá dijeron otra cosa, pero bueno, es mejor. Dice un dicho popular: todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? El ser humano tiene como una, ¿cómo decirlo? Como una afición por el pasado, ¿no? Le encanta el pasado, le fascina el pasado. El otro día leí un libro, y que muchos de ustedes también ya lo están leyendo, de los líderes. Dice que en estos tiempos nosotros estamos viviendo una epidemia de la nostalgia, ¿no? O vivimos una epidemia de melancolía, así lo decía el libro, ¿no? Por esta fascinación, por este gusto que tenemos por lo que hemos vivido, por situaciones que hemos pasado o que incluso fantaseamos que han pasado y que están en nuestros recuerdos, ¿no? Como ya lo pueden notar, el mensaje que Dios tiene para ustedes y que yo lo traigo, que soy el portador del mismo,
tiene que ver con el pasado, tiene que ver con lo que ha ocurrido, tiene que ver con las promesas que se han dado. Por eso este mensaje lo he titulado Recuerdos del Mañana. Está un poco raro el título, ¿no? Le iba a titular de otra forma, pero bueno, esto es lo que yo entendí que me decía Dios. Recuerdos del Mañana. ¿Me ayudan a leerlo? Muy bien, gracias. Y es curioso que este mensaje viniera en estos momentos, también por la situación que como iglesia estamos nosotros atravesando. Por lo que hemos pasado, pero sobre todo por lo que va a venir, por lo que viene en la vida de cada uno de las personas que están aquí presentes y las que nos están viendo a través de los dispositivos de transferencia de información remota, o sea, el internet, ¿no? ¿Sí es cierto esto? ¿Alguien tiene aquí alguna fascinación o alguien de aquí extraña el pasado? ¿Alguien? Es que se cae esto. Bueno, voy a tener aquí el celular, no estoy checando ni el Facebook ni el Twitter, ¿no? Sino que son mis apuntes, ¿no? Ya no los pasé a imprimir. Pero bueno, fíjense que esto de extrañar al pasado se viene mucho en las personas que tenemos un poco mayor de kilometraje, ¿no? Ya tenemos cierta rodada en la vida, ¿no? Bueno, yo me he dado cuenta que esto no nada más es exclusivo de los de mayor edad. O sea, yo hace algunos años escuchaba a un muchachito que iba en la secundaria y decía con mucha nostalgia, el pobre decía, ay, yo me acuerdo cómo eran las cosas cuando yo iba en sexto de primaria, ¿no? Y yo me quedé así como, o sea, el mes pasado, ¿no? Dice, las cosas eran diferentes en ese entonces, ahora ya en la secundaria todo es, ya no es como antes, ¿no? O sea, yo dije, bueno, esto no es algo que nada más mis abuelos decían, ¿no? Esto es algo que todo mundo lo dice. Algunos expertos dicen que no importa lo que uno haya vivido, si haya sido bueno o haya sido malo, como el ser humano le gusta mucho el pasado, dice que nosotros tendemos a hacer a un lado lo malo, lo que no nos fue bien, y nos quedamos con lo bueno, y por eso decimos, todo tiempo pasado, ya se les olvidó. Por eso nosotros decimos que todo tiempo pasado, se vive una relación con el pasado así como extraña, ¿no? Como con la que uno tenía la que pudo haber tenido con una persona, con su ex, ¿no? O un exnovio, una exnovia, ¿no? Así como se tienen momentos y recuerdos bonitos, ¿no? Pero en general decimos, bueno, pues hay que borrar eso para agarrar otra cosa, ¿no? Dejar el pasado para poder ir hacia lo que viene en el futuro, ¿no? Pero tenemos como esa relación de amor-odio, ¿no? De hecho salen mucho esos versos de aquel trovador de nombre doble, ¿no? ¿Sí saben a quién me refiero? De José José, dice que ya lo pasado. ¿Y qué más sigue? No me interesa, ¿no? Ese sí se la sabe. Y curiosamente este cantante, el Giuseppe, ¿no? Este cantante vive mucho del pasado, ¿no? O sea, a pesar de que canta esto, ya realmente su carrera se basa, y pues porque no puede de otra, en los éxitos del pasado, ¿no? Realmente eso es algo curioso y se confirma esta teoría, ¿no? Bueno, entonces partimos del hecho que al hombre, que al ser humano le gusta el pasado, lo abraza. ¿Sabe? Yo me preguntaba, ¿por qué nos gusta tanto el pasado? Y una de las cosas es porque simplemente
no nos gusta o no estamos conforme con la realidad que vivimos el presente. Nos sentimos, lo vemos nuestro entorno y decimos, chispas, como que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Algo así nos revelaba, me revelaba la Biblia, me revelaba Dios de un suceso, y esto le pasaba mucho al pueblo de Israel, esto le pasaba mucho al pueblo de Dios, ¿no? Que siempre andaban pensando en lo que había pasado, ¿no? Yo al momento de pensar en este mensaje, Dios me llevaba a la historia, a un relato de cuando se construyó el segundo templo, el segundo templo en Jerusalén. Si recuerdan ustedes, y bien lo saben porque son unos eruditos de la palabra, que el segundo templo fue después exactamente del primer templo, ¿no? Eso es algo que queda registrado en la historia, ¿no? En los anales de la historia. El segundo templo fue después del primer templo. ¡Wow! ¿No? Muchos lo pensaron, por eso lo dije. El primer templo fue el templo que construyó un rey muy famoso que se llamó Salomón. De hecho, nos hablaba de eso Erika en la mañana en la oración, y doy gracias a Dios por esa palabra que nos compartía Erika. Bueno, los que no vinieron a la oración, pues se lo perdieron, ¿verdad? Ya luego le pregunta. Y dice que el primer templo de Salomón fue un templo que era muy bonito, ¿no? Un templo que había sido construido, un edificio muy, muy lujoso, con unas paredes bastante brillosas, de mármol. Habían ido a Interceramic, habían traído la última línea, ¿no? No me pagaron para decir eso se me salió. Y bueno, era un templo de lo más maravilloso. Dice que no tenía comparación ese lugar, pero después dice que hubo un rey cuyo nombre era, me cuesta mucho decirlo, se llamaba, a ver, yo puedo decirlo, ya lo sabía, gracias por ayudarme, Nabucodonosor. Este rey llegó, invadió al pueblo de Dios, ¿y qué creen que pasó? Pues bueno, ya me contaron aquí al final, bueno, ya se me adelantaron, pero bueno, gracias por ese dato. Lo que hizo primero fue, se llevó a todos los hombres fuertes, feos y formales, ¿no? Las 3F veían, y también a los guapos se los llevó, ¿no? Y dijo, bueno, vamos a llevárnoslos, se llevó a los niños, a los jovencitos, y solamente dejó a los ancianos, Enriqueta, dejó a los enfermos y dejó a algunas personas que estaban como en situación de calle, es decir, se llevó lo mejorcito. Y antes de irse, este rey Nabucodonosor le prendió fuego, saqueó todo este templo, lo dejó como un cascarón, nada más le quitó todos los tesoros que había dentro, y dice que le prendió fuego y se fueron, ¿no? Y lo destruyó completamente. Y ahí quedó la historia del primer templo. Mucho tiempo después, otro rey de nombre Darío, bueno, al pueblo de Dios lo llevaron a Babilonia, y dice que hubo un rey de los persas, es decir, los babilonios fueron derrotados por los persas, y hubo un rey persa que dijo, a ver, todos los que son judíos, todos los que son del pueblo de Dios, se me regresan a construir el templo porque así me lo dijo Dios, ¿no? Y al frente nombró a un hombre que se llamaba Zorobabel. ¿Puedes decir Zorobabel? Zorobabel. Bueno, ya tienen algunas ideas para futuros hijos, ponerles nombres. El Zoro, ¿no? El Zorobabel. Y bueno, ya no les cuento más, ya no les hago más largo el relato. Dice que llegaron, que vieron que no había nada y dijeron, ¿dónde hay que construir el templo? Pues vamos a construirlo aquí.
tenían ahí algo de dinero, algunas pertenencias que el mismo rey persas les había dado. Y dice que empezaron y hicieron una ceremonia para colocar el altar de Dios, ¿no? Antes de construir todo, dice que pusieron el altar de Dios. Es como esas partes cuando dice que ponen la primera piedra, ¿no? Para inaugurar una obra. 2 años después, dice que empezaron a construir las bases del templo, ¿no? ¿Cómo se le llama? Los cimientos del templo. Y empezaron a trabajar. Y sucedió algo interesante que les pido que me acompañen aquí en esta parte de la Biblia, que precisamente está en el libro de Esdras. Esdras, no dice Esdras por acá. Voy a hablar de tu tocayo por estas 5 horas que me restan, ¿no? ¿No? Dice ahí, todos lo tienen. Bueno, se los pongo aquí en la palabra de Dios para todos. Dice en el capítulo 3, versículo 10 de Esdras, dice: cuando los constructores terminaron de sentar las bases para el templo del Señor, los sacerdotes se colocaron sus vestidos sagrados y tomaron sus trompetas. Los levitas, hijos de Asaf, llevaron sus platillos. Empezaron todos los músicos, dijeron: pues ya pusimos los cimientos, es un buen pretexto para celebrar. Y dice, y todos ocuparon sus lugares, todo el pueblo, no había todavía la construcción, pero dice que empezaron a sentarse, a ocupar sus lugares para alabar al Señor, tal como lo hacía el rey David. Lo había, y también había ordenado, ¿en cuándo? En el pasado. La siguiente, por favor. Dice que unos cantaban canciones de alabanza y los demás le respondían, ¿no? Alabado sea el Señor porque Él es bueno, su fiel amor dura para siempre. Dice ahí que cantaban esto. Y dice, luego todo el pueblo alabó al Señor a gran voz porque se habían sentado las bases del templo del Señor. Llegar a hacer esto era un momento único en la historia del pueblo de Dios. Ellos, ¿de dónde venían? Del exilio. Ellos eran extranjeros, habían sido secuestrados por parte de un rey extranjero. Y después de 50 años, ¿quién ha vivido 50 años fuera de su país? ¿No? Bueno, ¿quién ha vivido 1 año fuera de su tierra? Yo ya llevo más de 1 década fuera de mi tierra, ¿no? Y sí extraño a veces la comida, los sones, ¿no? La música, ¿no? Y llegaron, y dice que llegaron a su tierra, y dice que se pusieron a cantar, vamos a poner una alabanza, vamos a poner canciones y los músicos, y órale, y mis mariachis, ¿no? Bueno, no había mariachis, los músicos toquen como antes, y a ver cuál se sabe, ¿no? Pues la de pues Dios es bueno, eso, y empezaron todos a danzar, a cantar. Era un ambiente de fiesta. ¿Tenían razón para celebrar? Claro, estaban regresando a su tierra. No solamente eso, habían construido las bases, los cimientos del templo para adorar a su Dios. Era motivo de júbilo, de fiesta, pachanga, pues, ¿no? Pero si seguimos, dice que no todos estaban en el mismo mood, dirían los americanos, ¿no? No estaban en el mismo sentir, no todos tenían la misma actitud. Miren lo que pasaba. Dice en el versículo 12, pero muchos, ¿cuántos? ¿Cuántos son muchos? Pues muchos, ¿no? Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familias más viejos lloraban porque ellos habían conocido el primer templo y recordaban lo bello que era. Mientras ellos lloraban de nostalgia, los demás gritaban de alegría. 13. El ruido que hacían se podía oír desde lejos. Los gritos de alegría se confundían con el llanto. ¿Pueden imaginar la escena, mis queridos? ¿No? Un día de celebración, todo adornado para la ocasión.
el sacerdote se había puesto su traje de lino. No fue por eso, fue pura coincidencia, ¿no? Se habían puesto sus mejores ropas, pues. Y por fin, después de mucho tiempo, estaban alabando a Dios en su casa. Y pareciera que era como motivo suficiente para que todos estuvieran alegres, para que todos estuvieran reunidos y gritando y cantando y danzando y dando gloria a Dios y levantando sus manos. Pero dice que muchos, no dice ahí cuántas personas, pero muchos estaban con una nostalgia, estaban construyendo el templo de Dios y ellos estaban pensando en otra cosa. Es que en ese lugar sí las sillas sí estaban cómodas, ¿no? No como estas, ¿no? Uy, en aquel entonces la alabanza sí era buena, ¿no? Decían los israelitas, ¿no? Este lugar sí está quedando bonito, sí, como que sí le quedaron bien las bases, pero no hubieran visto el templo de Salomón, no hombre, ese era un templazo. No. Sí, se ve que le echaron ganas para preparar todo lo que están haciendo ahorita, pero antes era otra cosa. ¿Se lo pueden imaginar? Qué difícil, ¿no? Qué difícil que es un día de fiesta, es un día de alegría, es un día de dar gozo, de dar gritos, de dar júbilo. Y mucha gente está pensando en el pasado. Y lo triste es que a mí la palabra que más me llamó la atención fue muchos. O sea, no fue 2 o 3, fueron muchos. Esto incluso ellos se ponían tristes, incluso si no tomando en cuenta que Dios les había dado una profecía tiempo atrás. Estaba en Isaías, la que sigue por favor. En Isaías decía: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Digan todos: ya no vivan en el pasado, decía Dios. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Lo sabían, pero aún así se aferraban a sus costumbres, aún así se aferraban a sus recuerdos, aquellas glorias pasadas. Les repito, las personas les gusta el pasado porque ven el presente y dicen: no me gusta. Prefieren vivir una fantasía, algo que pasó o que ni siquiera pasó, pero dijeron: bueno, pues pudo haber sucedido, pero que nunca va a llegar a ser. Mi querido, mi querida, si vives en el pasado, si estás puesto tus ojos, si están puestos tus ojos, tu mente en lo que ya pasó, no importa qué pase alrededor de ti, no importa, puede estar pasando una fiesta, puede estar pasando algo de gran júbilo y te lo vas a perder. De hecho, el concepto que tú tienes del pasado representa un lastre para lo que viene. Un pasado que se arraiga en nosotros, que nos hace vivir situaciones que no están pasando y que nos llevan en medio a este absurdo, en medio de la alegría, en medio de la fiesta, a ponernos a chillar lamentándonos, ¿no? Bueno, después de esto, de este suceso, dice que siguió la obra, siguieron trabajando. Se presentó ahí un litigio legal ahí en la construcción, no sabían dónde poner la obra, si era aquí, si era allá, si
quiénes tenían que participar, si los judíos, los no judíos. Bueno, el chiste es que todo eso se arregló porque alguien por ahí encontró en el archivo de la nación, encontró un decreto que había sido dicho por el rey para decir realmente cómo debía de ser el templo, cómo debía ser la construcción. Fíjense, el pasado ayudó para que el presente se construyera. Y después, después de 22 años que habían ellos regresado y 20 años de que ellos habían empezado a construir el templo, dice que finalmente lo terminaron. Dice en el capítulo 6, versículo 14 de Esdras, dice: así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Por fin el templo quedó terminado como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Fíjense, pasaron 3 reyes para que ese templo quedara finalizado. Al leer este pasaje me llama mucho la atención. Dice aquí que las personas fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías. En algunas versiones dice que todo salió muy bien porque siguieron cuidadosamente las profecías de los profetas. Hace poco, o hace ya un tiempo, aquí en Río de Agua Viva se hablaba y se decía cuál era el papel del profeta, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace un profeta? Da mensajes. ¿De quién? De parte de Dios. Y obviamente ese mensaje debe venir de parte de Dios, ¿no? Si no, pues va a decir algo el profeta y nada va a suceder, ¿no? Si Dios habla a través de este profeta, las cosas tienen que cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la fórmula es sencilla. Si escuchas el mensaje del profeta y lo llevas a cabo, entonces alcanzarás lo que Dios te ha prometido. En este pasaje, en el anterior que veíamos, de Esdras 6, versículo 14, menciona 2 profetas. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Ageo y Zacarías. Vamos a ver, dice que estos profetas animaban a las personas y estos llevaron y tenían éxito en la construcción del templo. Vamos a ver qué les decía Ageo. Vamos a meternos ahí en la intimidad de la palabra. Y aquí en Ageo dice: el día 21 del 7º mes, el Señor dijo por medio del profeta Ageo: diles a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? El que estaba encargado de la obra, hijo de Salatiel. Porque ahorita les pregunté: ¿quién es Zorobabel? Y muchos pensaron, pues hijo de Salatiel, ¿no? Los que estaban poniendo atención, pues: gobernador de Judá, y ahí lo dice, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Es decir, dile a los líderes, dile a los sacerdotes y dile a todo el pueblo lo siguiente. ¿Qué le tenía que decir? Y dice Dios: ¿quedan todavía entre ustedes algunos que alcanzaron a ver el templo antes, en su época de esplendor? ¿Y cómo lo ven ahora? ¿No lo ven o no es algo insignificante? Yo me imagino cómo estaban las personas cuando Ageo le empezó a decir esto y decía: ¿cómo ven? ¿No el templo anterior estaba más bonito? Entonces decía: sí, claro, por supuesto. ¿Qué no estaba mejor? Sí. Dice ahí en la traducción en lenguaje actual: ¿qué les parece el templo de ahora? ¿Verdad que es muy poca cosa si lo comparamos con el primero? ¿No? Y todos los que estaban ahí decían: no, sí, el templo de Salomón era lo mejor, ¿no? No. ¿Cómo me gustaría que Dios me diera la razón? Y pum, le estaba dando la razón, ¿no? Todos esos Grinch que no se pusieron a bailar, a cantar, a dar gracias a Dios por el templo que se estaba construyendo, aquí Dios le estaba dando la razón, ¿no?
una razón más para añorar el pasado, ¿no? ¿Cómo era antes? No, pues mejor. ¿Cómo me gustaría que Dios, cómo me gustaría que Dios me diera la juventud que yo dejé hace muchos años atrás, ¿no? ¿Cómo me gustaría que las cosas hubieran sido diferentes en aquel entonces, ¿no? ¿Por qué no aproveché esa oportunidad? Bueno, ahorita ya, yo no estaría como estoy ahora, ¿no? Y nos empezamos a lamentar, y nos empezamos a decir, ¿por qué las cosas tuvieron que suceder como las estamos pasando ahorita? ¿Por qué no pudieron quedarse como en el pasado? ¿Por qué este templo tuvo que haberse destruido? ¿Por qué tuvieron que pasar estas cosas para que yo esté sufriendo hoy aquí? Si Dios me quisiera, me hubiera dado todo eso. Y miren, Dios le estaba dando aquí la razón. Imagínense que ustedes son Zorobabel y están animando a la gente. Oigan, vamos a construir el templo, vamos a llevar a cabo estas acciones. Vénganse, vamos, anímense. Y están ahí los profetas, órale, vamos. Y Dios les está diciendo esto. ¿Ven este templo? No le llega ni a los talones al antiguo templo. Imagínense Zorobabel, ¿no? Así como, ay, Dios mío, no me ayudes, ¿no? Si ves cómo son, ¿no? Y todavía le estás diciendo esto, ¿no? Fíjense, esto les daba a ellos las armas para poder anhelar el pasado. Y empezaban a murmurar, y empezaban a decir, no vale la pena hacer esto, no vale la pena construir este templo. No, o sea, ¿para qué pones tus fuerzas en esto? ¿Para qué te entregas a Dios en estos momentos si no va a ser como antes? ¿No? Y se empieza a propagar esta idea, esta noción de pesimismo, de decir, no va a ser, no va a llegar a tener esa gloria, no va a tener ese impacto que antes teníamos. ¿Para qué lo hacemos? Incluso esto era como la situación cuando el pueblo de Dios había salido de Egipto e iba por el desierto y decía, no, pues es que antes allá en Egipto nosotros teníamos carne, aquí estábamos mendigando, no pasábamos por este tipo de sufrimientos, no, allá egipcios pues nos iba mejor, ¿no? ¿Y saben lo curioso de esto? Que el pueblo se hacía una ilusión. Ellos que eran en Egipto, esclavos, ¿no? ¿Tenían privilegios? No. Pero ellos recordaban un pasado que yo me imagino a Moisés viéndolos y comer carne en Egipto, que te trataban bien, que no sufrías, así como de qué me estás hablando, ¿no? Pero Zorobabel veía el pueblo y el pueblo se lamentaba por este templo que se estaba construyendo. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que tenían razón. Aquel templo era mejor que este. Seguimos en el 4, versículo 4. Y estas son de las partes que a mí en la escritura me encantan. Cuando Dios habla de una profecía y nos empieza a exhortar y decir, tú has hecho lo malo, tú no has venido hacia mí, te está yendo mal por esto y esto y esto, porque desobedeciste mis mandamientos, porque no pusiste en práctica lo que yo te estaba diciendo, porque te gustó más hacer lo malo y tus pies corrieron a realizar lo que tu cuerpo deseaba. Por eso estás sufriendo, por eso estás en esa condición. Es duro cuando Dios nos habla así. Sin embargo, lo que me agrada de las profecías de Dios es cuando pone estos peros, Dios. Pero, y ahí viene, si te arrepientes, si vuelves tu mirada hacia mí, si tú te humillas, las cosas cambian. Y aquí yo te voy a pedir que pongas toda tu atención, porque esto es muy importante.
Esto es de suma importancia para lo que puede venir en el futuro. Estos peros son los peros que Dios quiere que tú vivas. Estás viviendo una línea de vida, buena o mala, pero no se compara a lo que Dios tiene pensado para ti. ¿Estás listo para recibir este giro en la historia? Porque lo que Dios le estaba diciendo, sí, en realidad este templo que ustedes están construyendo, esto que ustedes están haciendo día con el trabajo, con el sudor, con esa dedicación, estos 22 años que ustedes le invirtieron para levantar esto, no se parece al pasado. Es duro que Dios hable así, ¿sí o no? Es duro porque compromete lo que estamos haciendo día con día, el servicio que estamos entregando a Dios, pero también a nuestra propia familia, al trabajo que nosotros hacemos. Y que diga Dios, sí, no se parece. Pero el Señor dice, anímate, Zorobabel. Anímate, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Anímate, pueblo de este país, dice el Señor. Continúen trabajando porque yo estoy con ustedes, dice el Señor Todopoderoso. ¿No les da gusto esto? ¿No? Bueno, esto es lo que Dios está diciendo. Y si tú estás aferrado al pasado, no vas a poder vivir esto. Este ánimo de parte de Dios. Y si hubiera alguna duda, alguien que tuviera un resquicio de incredulidad, de que algo mejor va a pasar, Dios lo afirmaba de esta manera. Seguimos en el versículo 5. Bueno, este es un recordatorio. Esta fue la promesa que les hice a ustedes cuando salieron de Egipto, que mi espíritu siempre estaría con ustedes, entonces no teman. Pero en el 9, mis amados, es cuando Dios dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Anímate. Anímate porque el trabajo que tú estás haciendo al construir este templo va a traer una recompensa inigualable. Es lo que le estaba diciendo a Zorobabel, es lo que le estaba diciendo al pueblo de Dios, es lo que te está diciendo a ti en este momento. Anímense. Hay desánimo. Vemos alrededor todas las cosas como están y nos desanimamos. Y tienen razón para desanimarse. Pero dice, hay una promesa de parte de Dios. La gloria postrera de esta casa será mayor a la anterior, a la primera. Esta promesa se cumplió. Dice ahí en Reyes, en el primer libro de Reyes y en el segundo libro de Crónicas, que dice que cuando Salomón construyó el templo, dice que la presencia de Dios bajó y habitó con ellos. Dice que era tanta la gloria de Dios que los sacerdotes se tuvieron que salir. Pero ese templo que ellos construyeron, o sea, ¿qué se podía comparar con eso? Que Dios mismo llegara en una nube, ¡pum!, y se posara sobre ese altar y llenara todo el templo. ¿Qué se podía comparar con ello? Y esta promesa de que la gloria postrera de esta casa iba a ser mayor que la primera se cumplió siglos después, cuando alguien que se llamaba el Hijo de Dios llegó y se paró en ese templo y puso el orden que necesitaban las personas y les habló. Es decir, ya no era la nube con ellos, no era una manifestación de la naturaleza convocando la obra de Dios, convocando la presencia de Dios, sino que era Dios mismo. Y hoy, mis amados, esta promesa se puede cumplir en tu vida. Imagínate, Dios mismo estando contigo, Dios mismo habitando en este templo, en este lugar que tú estás construyendo.
¿Parece maravilloso? Hay dos palabras que aquí que me llaman la atención de este versículo. Una es paz y otra es gloria. La primera es el shalom de Dios. Es la tranquilidad que Dios nos da. Es esa plenitud. Y esa paz que dice ahí, habla también de una, no sé si conozcan esta palabra, de una completitud de parte de Dios. O sea, vas a ser pleno, vas a tener todo a tu alcance, vas a tener esa tranquilidad para poder enfrentar la vida, porque vas a tener la paz de Dios. Y la otra es la gloria. Bueno, perdón, el kabod de Dios. Y en una de sus, en una de sus acepciones, esta palabra dice que habla de gloria, pero también habla de lujo, de lo que se estaba viviendo. Iba a haber lujo, iba a haber suntuosidad en ese templo. Y es curioso, ¿saben ustedes por qué el pueblo no pudo haber hecho mejor el templo, no le pudo adornar como había sido en la época de Salomón? ¿No saben? Porque no tenían dinero. Esa es la razón, ¿no? No tenían recursos, pues era un pueblo que venía del exilio, ¿no? Eran extranjeros en su propia tierra, casi, ¿no? El rey aquel les había dado dinero, les decía, bueno, pues para que ustedes ahí se compren un millar de blogs, ¿no? Un bulto de arena, gravilla, unas 2, 3, ¿cómo se llama esto? Lo que usan, las varillas, ¿no? Los polines, todo eso, pero ya no tenían más dinero, ¿no? Por eso no habían ellos adornado, no podían ellos haber construido un mejor templo para su Dios. ¿Sabes por qué esta casa será mejor que las otras muchas casas que existieron y que existen y que en apariencia son mejores? Porque Dios mismo habitará con su pueblo. Fíjense, en Zacarías aquí lo establece. La siguiente, por favor. Dice el Señor: regresaré a Sión y viviré en Jerusalén, la cual será llamada ciudad fiel. El monte del Señor Todopoderoso será llamado Monte Santo. ¿Quién quisiera un futuro mejor para sí y los suyos? Es obvia la pregunta, ¿no? Esto es algo que sigue vigente. Dice ahí que este pueblo trabajaba y no tenía los resultados esperados por su trabajo. Dice que cosechaban la tierra y no les rendía el fruto. O cosechaban y, como nos decía Erika en la oración, llegaba la langosta y se lo llevaba. Es decir, no tenían ellos un buen resultado de su trabajo. Y empezaron a construir el templo en esas condiciones. Al rato le robaban el material, tenían que volverlo a pagar y volverlo a construir. Había pérdidas otra vez por acá y tenían que recuperarse. Pero dice que no les alcanzaba, que se metían el dinero a la bolsa y decía: oiga, es que antes en el templo de Salomón poníamos rubíes en las paredes y ahora nada más tenemos piedra de cantera, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues eso, es lo que nos alcanza. Y estaban en ese punto, le dijeron: bueno, pues ya como pudimos terminamos el templo de Dios, ¿no? Ya está aquí, vamos a alabar a Dios. Y Zacarías les decía lo siguiente: así dice el Señor Todopoderoso, cobren ánimo ustedes, los que en estos días han escuchado las palabras de los profetas, mientras se echan los cimientos para la reconstrucción del templo del Señor Todopoderoso. La que sigue:
porque antes de estos días ni los hombres recibían su jornal, ni los animales su alimento. Por culpa del enemigo tampoco los viajeros tenían seguridad, pues yo puse a la humanidad entera en contra de sus semejantes. Pero ya no trataré al remanente de este pueblo como lo hice, ¿qué dice ahí? En el pasado, afirma el Señor Todopoderoso. Sinceramente, yo era una persona que se aferraba mucho al pasado, ¿no? Yo era alguien que vivía en el pasado, ¿no? De hecho, me pueden ver y soy una mezcla como de, dicen ahora vintage, ¿no? Pero más allá de mi apariencia, era la filosofía que yo tenía de vida, o como mi actitud ante la vida, que me lamentaba de las cosas que yo había hecho en el pasado, pero lo añoraba, como decía, ay, pero si yo tuviera la oportunidad, si yo tuviera ese momento, si hubiera hecho esto, el si hubiera, el si hubiera, el si hubiera. Incluso yo añoraba vivir en el pasado, incluso un pasado que yo ni siquiera había vivido, ¿no? Yo decía, ¿cómo no vivía en los años 20, ¿no? O en el siglo XIX tal vez, ¿no? Ahí las cosas eran diferentes, era mejor, no había contaminación, no había tanta pobreza, no había escasez. ¿Hasta dónde llegaba mi pensamiento? Pero esto fue algo que, ¡pum!, liberó a mi mente y decir, deja ya de vivir. Las glorias que pasaron fueron buenas. Lo que tú hiciste cuando estabas joven, cuando estabas chiquillo, estabas chiquilla, todo eso que pasó, que esa oportunidad que tuviste y no la aprovechaste, eso malo que pasó y que ahora te arrepientes, ¿saben qué? Ya pasó. Déjenlo. Olvídense de ese pasado. Déjenlo atrás, ¿no? Decía el buen, ¿cómo se llamaba el maestro de Simba, ¿no? Podemos aprender del pasado, ¿no? El pasado duele, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Rafiki, ¿no? Bueno, es que eso lo dijo Zacarías antes del propio Rafiki, ¿no? Dejen ese pasado. Muchos llegan y dicen, ay, hasta se lamentan. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué realmente no, las cosas no son como antes? Porque incluso como esto no nada más es para las personas que no están en Dios, sino aquellos que también de alguna manera ya han transcurrido en el cristianismo. Yo me acordaba de una persona que decía, no, es que antes no se cantaba con un gozo, esas sí eran alabanzas, ¿no? Un tamicocol, ¿no? Así, casi. Ya, abuelito, ¿no? Realmente, pues estas son las alabanzas. Ahora es el tiempo del ska, ¿no? O del heavy metal, o el pop, o lo que sea, ¿no? No vivan, así, no vivan del pasado. No se puede vivir del pasado, dirían en una serie de televisión. No vives de glorias pasadas. Enfócate en lo que viene adelante. ¿Qué dice Dios? Ustedes trabajaban, no les salían las cosas. Esfuércense, anímense, levántense. No se levanten todavía. Levántense en su espíritu, en sus ganas, en su ánimo. Trabajen. ¿En qué? En la construcción de este templo. En la construcción de este templo también. El templo que Dios les ha dado. El templo que Dios les ha permitido conservar hasta el día de hoy. Maltrecho, descuidado, desorganizado, lo que sea, pero aún lo tienen. Y dice que esa gloria, la gloria de este templo, imagínense, dice ahí la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Imagínense decir, la gloria de este templo va a ser mayor que la que vivió hace 15 años, hace 11 años. Me refiero a mí. Cada quien examínese en qué áreas necesita dejar esos lastres, necesita dejar eso que ya pasó,
enfocarse, dedicar a trabajar en este templo, en la construcción de este templo. Amados, de verdad, es necesaria su participación. Y dice la palabra de Dios, y esto es lo más importante, que cuando ellos se dedicaron a trabajar en la cimentación, en la construcción, dejaron tiempo de su cosecha, dejaron tiempo de su siembra. Y que para mí es más importante ir al templo de Dios, levantarlo, aunque no se parezca al templo de Salomón, pero yo voy a dar todo lo que yo tengo para construirlo. Dice la palabra de Dios, que fueron bendecidos. Ya me los quitaron. No me lo revelen todavía eso. Es un chiste teológico, ¿no? Era Apocalipsis y dije, no me lo revelen. No. Bueno, es un poco de humor. Lo pueden editar si quieren, ¿no? Más adelante, ¿no? Pensaba Dios y yo decía, Dios, gracias por este mensaje porque tengo que dejar el pasado. Yo fui el primero que fui ministrado por esta actitud y lo entregué ahí y pum, y Dios me puso ahí en la oficina que Moni me habilitó para poder trabajar. Ahí Dios me llamaba y me decía, deja el pasado y enfócate en el presente. Y yo decía, gracias Dios, y eso es lo que le digo a su pueblo. Y ya me iba a levantar porque ya estaban los frijoles, ¿no? Y Dios, pum, viene y me dice, todavía no acabo, hay algo más. Y decía, ay, bueno, seguiré ayunando otro poquito más, ¿no? Y Dios me decía, ya te dije que dejes el pasado, enfócate en el futuro, en el presente, en las bendiciones. Trabaja en mi templo, trabaja para construir lo que yo te he dado, esos materiales que yo te he dado, pero hay algo más. Y eso es algo que Dios tiene para ustedes. ¿Saben qué es? Dios me decía, no todo el pasado es malo. El pasado que sí importa, que de verdad tienes que vivir en el presente y sobre todo en el futuro, es el pasado donde yo soy el protagonista. Es el pasado donde Dios es el centro, donde Dios te movió, donde te rescató de ese lugar donde tú estabas y te tiene hasta el día de hoy, bien o mal, pero te tiene con vida y con la oportunidad de construir un futuro mejor. Lo que tú debes de recordar, lo que tú debes de vivir es lo que viviste conmigo, donde yo fui ese protagonista, donde yo fui esa persona, donde yo era lo más importante para ti, donde cada vez que te levantabas y decías, ay, quiero ir ya al templo, ya quiero ir, ya quiero que sean las 9 de la mañana para llegar y sentarme y poder alabar a Dios. Ese es el pasado que tienes que recordar. Apocalipsis, capítulo 5. ¿La que sigue? Ya se me atoró. Capítulo 2, perdón, de Apocalipsis, versículo 4. Dios le habla a la iglesia y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Por eso el pueblo de Dios tenía tantas cosas que recordaban el pasado, de dónde Dios los había sacado. Tenían la Pascua, tenían la fiesta de las enramadas y muchas otras que hoy no viene el caso a decirlas, porque no me acuerdo. Pero había estas celebraciones que recordaban un pasado, pero que también era el presente y también Dios quería que fuera el futuro. Por eso David decía en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Si bien les estoy diciendo, olviden su pasado, es su pasado,
Pero el pasado que no pueden olvidar es el pasado que tuvieron con Dios. Eso tienen que vivir día con día. Termino con esto. Ustedes, nosotros, estamos construyendo los cimientos del templo de Dios. Llevamos esforzándonos día con día, semana con semana, para que estos cimientos queden firmes, para que las paredes queden relucientes, queden estables, para lo que aquí se dice, se mantenga, perdure. Yo te animo a que no dejes la labor que estás haciendo en el servicio a Dios. Yo te animo que esa es la mejor inversión que tú puedes hacer de tu tiempo, de poder compartir la palabra de Dios, de poder servir en casa, en poder sacrificar un poco de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu dinero, para lo que en verdad es lo que vale la pena. Y solo así vas a tener una mayor recompensa en tu vida. Ageo, capítulo 2, versículo 18. Así que de hoy en adelante, fíjense bien en lo que va a ocurrir. Hoy, el día 7 de noviembre, bueno, es que la profecía ahí dice 24 del 9º mes, pero bueno, Dios así lo está estableciendo. Hoy, 6 de noviembre, ustedes han echado los cimientos del templo del Señor. 19. Ya no hay más semillas en el granero, porque están ya sembradas. Es decir, ustedes ya trabajaron lo que tenían que trabajar. Ya no se afanen más por lo que está pasando. Las vides, las higueras, los granados y los olivos ya no darán malas cosechas. De ahora en adelante los bendeciré con buenas cosechas. ¿No? Esa es la recompensa de tener a Dios en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Vas a ver que cuando entiendas estas palabras, de que tienes que abandonar esas viejas glorias, arrepentirte por lo que has dejado, cuando empieces a esforzarte verdaderamente en la construcción del templo de Dios, vas a ver que vas a empezar a tener buenas cosechas, ¿no? Solamente así. Hoy Dios me puso en un papel de profeta, me puso en un papel para animarlos, para decirles: oigan, el pasado que ustedes vivían con Dios o que Dios vivió con ustedes fue muy bueno. ¿Por qué lo han olvidado? ¿Por qué han dejado eso? ¿No sería bueno venir y trabajar aquí? Tenemos aquí una mesa que representa estos dos tiempos: el pasado, que ya pasó, y el futuro, un futuro lleno de gloria y de esplendor y de abundancia. Yo no sé qué hayas vivido anteriormente, yo no sé qué hayas pasado. En algunos casos sí lo sé, pero no de todos.
es lo que quiero decir. O no a detalle. Solamente tú lo sabes. ¿Qué pasó hace 5 años, hace 10 años, hace 15, hace 50 años? Y que hoy todavía te sigue persiguiendo. ¿Qué dice ahí? Fíjense bien, a partir de este momento, en el día 6 de noviembre del 2016, eso puede cambiar. Hoy tu vida puede ser diferente. Y si bien esto es algo que siempre se dice al final de los mensajes, Dios me lo revelaba con esa claridad hoy. Es decir, hoy quiero hablarles con una profecía así de detallada. Es decir, hoy 6 de noviembre puede ser el cambio entre un pasado inglorioso, un pasado que nos da hasta pena, y el futuro que realmente puede cambiar por completo, no solamente nuestras vidas, sino las vidas de muchas personas. Con esto en mente, Dios quiere recordarnos a través de la cena del Señor qué es lo que nosotros vivimos, pero sobre todo qué es lo que nosotros habremos de vivir. ¿Quisieran tomar esta cena? ¿Quisieran tomar esta promesa de parte de Dios? Ponte de pie entonces, por favor. Más adelante, en el capítulo 6 del libro de Esdras, nos dice la palabra de Dios que el templo se terminó de construir. Cuando lo vieron, se dieron cuenta que era un buen templo. Entonces los levitas tomaron sus instrumentos y comenzaron a celebrar el hecho de que Dios les había permitido reconstruir el templo, que había utilizado instrumentos impensables como un rey pagano, con recursos de ese rey pagano para construir ese templo. Cuando estaba preparando esta enseñanza, Dios me decía, recordar es vivir. Cuando recordamos los recuerdos de Dios, verdaderamente vivimos. En esta mañana yo les quiero pedir que recuerden ese día donde ustedes tomaron la decisión de ya no vivir más una vida equivocada, cuando ustedes verdaderamente tomaron la decisión de vivir una vida conforme a Dios, cuando le entregaron su vida y su corazón. Seguramente cuando acabaron de hacer esa oración o cuando se levantaron, se sintieron totalmente diferentes. Quizá el día de hoy ustedes han estado golpeados, mayugados, han sido lastimados. A veces su corazón duele, a pesar de que ya son hechos nuevos, ¿no? Este día, mis amados, nosotros creemos que este 6 de noviembre puede ser el parteaguas en la vida de cada uno de ustedes. Puede ser el parteaguas de la Iglesia Río de Agua Viva, en la que ustedes van a recordar lo que verdaderamente vale la pena recordar. A lo largo de la historia podemos ver que hay sucesos que decimos, wow, ¿te acuerdas cuando nosotros estamos recordando esta semana, el viernes, Gerson y yo celebramos nuestro aniversario de bodas? 9 años, ¿te acuerdas? Hace 9 años. Aquí todavía algunas personas se acuerdan de nuestra boda. Hace 9 años. Todavía no tenía barba tupida el pastor Flores, ¿verdad?
No tenía estas arrugas de aquí. Ya vi las fotos. Recordar es vivir, pero nosotros tenemos que recordar lo que verdaderamente vale la pena. Pueden repartir el pan. Cuando nosotros recordamos, cuando nosotros nos juntamos este día, cada primer domingo de mes, nosotros hemos decidido establecer y recordar el mejor evento de la historia. Ese día cuando Jesucristo decidió entregarse por cada uno de nosotros. Cuando nosotros recordamos este sacrificio, en realidad vivimos. Cuando tengas ese pan en tus manos, recuerda de dónde te ha sacado Dios, de dónde te sacó Dios. Recuerda lo que Él ha hecho en tu vida. Cuando tú decides dejar el pasado, dejar de aferrarte a esas mentiras de que el pasado y las cosas anteriores fueron mejores, te puedes aferrar al pasado que verdaderamente vale la pena. En este momento yo te pido que cierres tus ojos y que recuerdes ese día en el que tú le entregaste tu vida y tu corazón a Dios. Y si no lo has hecho, este es un momento fabuloso para que tú decidas ya no más vivir en ese pasado sin Dios, sino que verdaderamente tú decidas entregarle toda tu vida, cada rincón de tu vida, y hacer tuyas las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El día de hoy Dios nos ha dado una promesa de que si nosotros nos arrepentimos de la maldad, nuestras cosechas, las cosas que nosotros queremos, las cosas que nosotros anhelamos que Dios nos dé, Él nos las va a dar. Vamos a ver el cumplimiento de esas promesas sobrenaturales en nuestras vidas. Padre, muchísimas gracias, Señor Jesucristo, por el sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Muchísimas gracias porque este día hemos decidido recordar las cosas que verdaderamente valen la pena recordar. Juntos, como familia, como un solo cuerpo, estamos aquí para recordar que tu cuerpo fue molido por nuestras inequidades. Fue azotado para que por tu llaga nosotros seamos sanos. Muchísimas gracias, Jesucristo, y recordamos ese día con muchísimo amor, y es algo que jamás vamos a olvidar. No vamos a permitirnos olvidar ese pasado contigo, Señor. Ahora tomemos todos juntos este pedazo de pan que representa el cuerpo de Jesucristo, que fue molido a causa de nuestros pecados, a causa de nuestros errores, a causa de nuestras inequidades. Cada momento, ahorita que pongas el pan en tu boca, cada vez que tus muelas trituren ese pan, recuerda el cuerpo de Jesucristo, que fue triturado por nuestros pecados, pero que gracias a que Él se dio en sacrificio por cada uno de nosotros, podemos estar aquí delante de su presencia. Comamos todos juntos este pan que representa el cuerpo de Jesucristo. El precio tú
Cuando nosotros estamos en este momento recordando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, por cada uno de los seres humanos, Él nos pide que hagamos este recordatorio y que lo hagamos recordando el futuro, recordando que Él va a regresar por cada uno de nosotros, recordando que Él va a regresar no como un bebito, Él va a regresar como un guerrero, Él va a regresar como el Rey de Reyes en toda su gloria. Gracias a esta sangre derramada que Él derramó por cada uno de nosotros, nosotros podemos tener la certeza de que podemos ser llevados junto con Él cuando Él regrese. Cuando tengamos esta copa en nuestras manos, recordemos cada una de esas gotas de sangre que fueron derramadas por nosotros a causa de nuestras transgresiones. Recordemos el futuro, recordemos que Él va a venir por nosotros. Muchísimas gracias, Señor, porque nosotros tenemos la certeza de que tú vas a regresar, tú nos vas a recoger como ese Rey de Reyes y te vamos a ver en toda tu gloria y en todo tu esplendor. Recordamos este día, el pacto, el nuevo pacto que tú hiciste con nosotros, ese pacto que tú firmaste con tu sangre. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias, Jesucristo. Tomemos todos juntos la copa que representa el nuevo pacto que Dios hace con nosotros. Así como estás de pie, cierra tus ojos. La gloria, el esplendor, la grandeza, la prosperidad, la estima, el lujo, la riqueza de esta casa, la de hoy, la que tú tienes la oportunidad de levantar, de dedicarle tu tiempo, tus esfuerzos, tus habilidades, tus conocimientos, tus dones, tu vida, pues va a ser mayor, no solo a la gloria del templo de Salomón, que eso ya es mucho, porque fue una gloria pasajera,
Fue una gloria que se destruyó a causa de un rey, el rey Nabucodonosor. La gloria de esta casa va a ser mayor incluso a la del segundo templo, que levantaron con esfuerzo, que levantaron con ese sacrificio estos que regresaron del exilio. Quisieron y levantaron un templo que no se parecía al de Salomón, pero que tenían la promesa que iba a ser más grande, y así lo fue, porque por sus atrios atravesó este hombre que vino a cambiar la vida y a transformar la historia en dos, y a partir la historia en dos. Me refiero a Jesucristo, Dios mismo conviviendo con sus seres, Dios mismo platicando. Pero que fue dejado, que fue destruido, tal como Él lo había dicho. 70 años después, ese templo cayó de una forma bárbara, fue destruido por los romanos. No quedó nada, ni una piedra de ese templo, de ese antiguo templo. Ese templo que se había dicho va a tener mayor gloria que el de Salomón. Y hoy esa profecía sigue vigente. La gloria de esta casa, la gloria de este templo, la gloria de tu casa, la gloria de tu familia no va a tener comparación, porque Dios mismo va a habitar en ese templo. Su presencia va a estar ahí, no como lo hacía Jesús cada vez que podía, cada vez que su agenda le permitía llegar a Jerusalén y meterse al templo de Dios. No, lo va a hacer cada día, en cada momento. Y que quede constancia, dice el Señor, que antes de este día ustedes sembraban y no cosechaban lo que habían querido. Ustedes trabajaban y no les pagaban el fruto de ese trabajo como correspondía. Ustedes salían a la calle y eran despojados de lo que con tanto sudor, con tanto esfuerzo ustedes habían aportado, ustedes habían peleado. No, pero eso fue el pasado. Ya no más, porque la gloria de esta casa no va a tener igual. Es una verdad que tienes que vivir. Es una verdad que Dios se desespera para que tú vivas, para que dejes de hacer lo que estás haciendo, creyendo que va a regresar un pasado que ya se fue. Hoy, mis queridos, es el tiempo de una nueva oportunidad, creyendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es un pasado que vale la pena recordar, porque de ahí depende nuestro presente y de ahí depende nuestro futuro. Por eso no olvidamos lo que Dios ha hecho, sobre todo el sacrificio en esa cruz. Pero también recordamos, como decía la pastora, recordamos el futuro. Así que hoy ves tu presente y te puedes desanimar. Ven y construye esta casa. Ven y dedícale tiempo a esta casa. Sabemos que no va a ser como las demás en cuanto a apariencia, pero lo que sí sabemos es que la mismísima gloria de Dios se va a mover entre nosotros, en cada uno de ustedes, y empezará a haber una transformación. Y entonces van a empezar a trabajar y van a obtener no solamente las ganancias que ustedes esperan,
sino mayores. Entonces ustedes empezarán a sembrar y la tierra se volverá fértil y a darle los rendimientos y esa productividad que no se espera. Olvídense del pasado. Vean esto que Dios está haciendo con su pueblo. Está dispuesto a hacerlo. Es volver de las viejas prácticas, de lo que antes hacías, de lo malo que te portabas, renunciar a ello y esperar en Dios. Construir un futuro al lado de tu Dios. Que quede constancia que hoy las cosas ya no van a ser como antes. Hoy las cosas pueden. No pueden. Hoy las cosas van a cambiar. Esta es la bendición que Dios tiene para ti. Búscala. Aplícala a tu vida. Ve en qué estás fallando. Ve qué cosas todavía tienes arraigadas, que son malas, que no te benefician, que te nublan, que no hacen que te concentres en el servicio a Dios, en la búsqueda de Dios. Déjalo atrás. Recuerda de dónde Dios te ha estado buscando, de dónde Dios te sacó. Y eso no es un bonito recuerdo nada más, sino que es la fuerza para poder vivir un futuro. Ve a Jesús, todo desfigurado, herido por nuestras causas, por nuestras rebeliones. Pero ve a Él, que no importando lo que Él tenía tiempo atrás, no importando la posición que Él había tenido, Él sí tenía un buen pasado, pero quería y buscó y peleó un futuro lleno de gloria para nosotros. Por eso te invitamos hoy a que cantes esta última parte donde dice: inmolado fuiste